social, porque nada pueden esperar de aquellos que le mintieron durante 17 años, con siempre las mismas promesas y no cumplieron con ninguna, porque aumentaron los impuestos, porque quieren perseguir a las redes sociales, porque dicen de hablar de créditos subsidiados, porque quieren impulsar ideas socialistas, porque no quieren tocar el gasto público, y del otro lado, la monstruosidad empobrecedora del kirchnerismo. Y quieren que salgamos adelante, si quieren una Argentina grande nuevamente, voten a Manuel Adorni. Che, aunque parezca mentira, esto es un presidente. Si vos le pasás este audio a cualquiera, en cualquier país del mundo, decís, che, ¿y eso es un presidente? Así habla un presidente, por más que esté en campaña, con ese nivel de, qué sé yo, de prejuicio, de poca seriedad. Porque los candidatos en campaña, ya se sabe, simplifican, plantean las cosas en términos de Boca River, en términos de simplificación de historieta y no precisamente el Eternauta. Digo, simplifican las cosas, pero una vez que llegan a presidentes se supone que se empiezan a comportar con un poquito más de, qué sé yo. En definitiva son los presidentes de todos los argentinos. Milei se sigue portando como el presidente de una fracción de los argentinos y una fracción no precisamente de las más pacíficas. Ayer, esto que ustedes escuchaban era un acto muy pobre, por cierto, con muy poca capacidad de convocatoria, porque las crónicas estiman que no hubo más de 2.000 personas en Lugano, en algo que si fuera peronista se llamaría Unidad Básica, pero bueno, en un lugar, en un local partidario de La Libertad Avanza, fue Javier Milei a apoyar la campaña de Manuel Adorni. Pero insisto, siguen haciendo campaña como si se votaran diputados nacionales o como si se votaran cargos nacionales, pero lo que se está discutiendo son cargos en la legislatura de la ciudad, vale decir, para mejorar cosas en la ciudad. Por eso ellos hacen campaña nacional en base a la campaña del miedo. ¿Se acuerdan cuando se acusaba al peronismo de hacer campaña del miedo contra Milei? Que decían, bueno, si gana Milei y hace lo que dice, el transporte va a aumentar tanto por ciento, que fue lo que efectivamente pasó. Bueno, Milei hace campaña del miedo ahora, pero para legisladores en la ciudad, que no debería ser, o sea, administrar la ciudad de Buenos Aires es una isla en medio de la Argentina, con superávit fiscal, donde todo va mucho más aceitado, camina mucho más aceitado que lo que caminan las penurias de las demás provincias en la Argentina. Por eso, como Milei y Adorni no pueden hablar de qué es la motosierra en la ciudad, porque ¿qué es la motosierra en la ciudad? Sacarle plata a los hospitales, sacarle plata a las escuelas, sacarle plata al asfalto en las calles. Dijo, bueno, voy a cerrar el canal de la ciudad, pero poco más que eso puede decir para ajustar. Todo lo demás va a repercutir en la calidad de vida de la gente. Como no pueden hablar demasiado de eso, ni especificar, o sea, ni dar precisiones de qué significa pasar la motosierra en la ciudad, buscan un voto ideológico. ¿Sí? Critican al Pro Portibio y critican al peronismo por lo de siempre. Están mejorando el empleo, están mejorando el salario, están mejorando las jubilaciones y hemos sacado de la pobreza a 10 millones de argentinos para seguir avanzando en las ideas de la libertad, para seguir progresando. Es muy importante ponerle último clavo al cajón del kirchnerismo. Bueno, ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo que hace, creo que son 4 periodos que no gobierna la ciudad de Buenos Aires. Es raro. O sea, y tampoco la va a gobernar, porque por más que Santoro le vaya muy bien en la elección, tiene enfrente una coalición antiperonista, que recuerden que en la ciudad tiene que ser el 50% más 1, y siempre hay balotaje, siempre termina habiendo balotaje, con lo cual, ¿de qué hablan en la ciudad del kirchnerismo? Es muy difícil que el kirchnerismo gane en la ciudad, y en todo caso, ¿qué kirchnerismo? Si a su vez se están peleando entre sí. Pero en la primera parte de lo que dice Milei está el corazón del relato actual de Milei. Está creciendo el empleo, estamos sacando de la pobreza a 10 millones de personas, está creciendo la actividad económica. Y cuando uno lo trata de mirar desapasionadamente, tiene que tener en cuenta la línea histórica. Sí, porque si no, lo que está haciendo el gobierno es segmentar, te corta la parte en la parte que a ellos les conviene. El día antes a la marcha de la CGT se difundió un informe del Ministerio de Trabajo donde decía que los salarios formales, o sea, los salarios de la gente con laburo en blanco, le habían ganado a la inflación en el 2024. ¿Sí? Punto y aparte. Lo que no aclaraban
es que a partir de ahí el gobierno había pisado la paritaria, o sea, el ajuste salarial los había pisado en un 1% mensual, cuando la inflación se había disparado primero al 2, después al 3, y posiblemente este mes de abril venga con otro 3% de aumento, con lo cual en esos meses los trabajadores empezaron a perder un 50% o más de su aumento salarial, o en todo caso, si quieren hacer la cuenta de otra manera, ya perdieron en 4 meses unos, 6% del ajuste salarial. Entonces, contra la inflación. Entonces, cortan el relato donde a ellos les conviene. Dice, bueno, sí, aumentaron más que la inflación los trabajadores en blanco, cortándolo a diciembre. Si vos ves estos últimos 3 meses, no pasó eso. Respecto de la actividad económica, lo mismo. Dicen, no, porque en enero y febrero la actividad económica va a ritmo que crece, lo dijo Milei, crece más que la actividad económica de los Estados Unidos. Pero se acaba de conocer hoy, búsquenlo en algunos portales, un informe de la consultora de Orlando Ferrer, que no es precisamente un kirchnerista de los que hay que meter en el ataúd y ponerle el último clavo, que dice que en marzo, ¿sí?, cayó 1,2% la actividad económica y que se comió toda la cierta mejora que había habido en enero y febrero. Por eso digo, atención con estos anuncios rimbombantes. Claro, el aparato de comunicación del gobierno, vía redes sociales, vía Adorni, vía Milei gritando, es mucho más poderoso que el análisis sofisticado. Lo que corresponde, en nuestro caso, por lo menos en nuestra manera de ejercer el periodismo, es tratar de contar con la mayor cantidad de matices posible para que uno no sea presa de la propaganda. Y ahí es donde la doctora Bullrich puso el protocolo antipiquetes que no se lo avalaron en su anterior gestión, y a partir de eso le ganamos la calle a los delincuentes y Argentina es un país sin piquetes. Bueno, la cuestión del protocolo antipiquetes es interesante porque la verdad que ya no existen más las manifestaciones aquellas frente al Ministerio de Desarrollo Social, pero todos los miércoles están las manifestaciones de los jubilados frente al Congreso. Y ahí lo que se ve es que el protocolo antipiquetes forma parte del problema, no de la solución. Las calles se siguen cortando igual, por más que le empujen a los jubilados. Cuando hay pocos jubilados les pegan y los gasean, pero las calles se termina cortando igual en un momento dado. Es una manifestación, no es un piquete, porque los jubilados de por sí no van a cortar la calle. Es la policía la que termina finalmente provocando el corte de calle durante un momento por la refriega que se arma, y provocan a su vez que después se sume más gente a las manifestaciones, etcétera, etcétera. También hay que decir que cuando no hacen el protocolo antipiquete, que supone esta fricción con los manifestantes, y ponen las vallas antitumultos, ellos mismos tienen que cortar la calle, que es lo que se tiene que hacer cuando hay una protesta. Se corta la calle, termina la protesta, se levantan las vallas, y aquí no ha pasado nada, o por lo menos no le rompieron la cabeza a nadie y no gasearon a ningún viejo. Entonces, el protocolo antipiquete, lo que Milei se jacta, no es en verdad el éxito del protocolo antipiquete. De lo que sí se puede jactar es de lo que el peronismo nunca se animó a terminar, que es el gerenciamiento de los planes. ¿Sí? Porque no es que el gobierno de Milei le haya quitado plata a la asistencia social, y esto hay que reconocerlo. Aumentó la UH más que la inflación, aumentó la tarjeta alimentar más que la inflación, pero congeló o recortó drásticamente todos los planes que estaban vinculados a las cooperativas y a los movimientos que alguna vez fueron piqueteros y después se convirtieron todos en señores que viajaban en camionetas que eran inexplicables, y algunos de ellos dueños de cadenas de bares, ¿sí? Entonces, ese es el punto. El peronismo nunca se animó a cortar un aparato por el cual le daba plata a los supuestos movimientos sociales, que a su vez volvían a pararse en la puerta del ministerio y cortaban la 9 de julio para pedirle más plata. Y cuanto más plata le daban, más te cortaban. Cuanto más plata le daban, más te cortaban. Eso sin contar el bochorno de que los honestos trotskistas del polo obrero están todo procesados por facturas truchas. La verdad, ese es el corazón de lo que el peronismo no se animó a cortar. También me consta que a partir de la gestión de Zabaleta en adelante, empezaron a analizar todos los curros que se habían montado. Porque hay que decir que esta idea de que las altas y bajas de los planes, que eran los planes potenciar trabajo, las daba el gobierno, o sea, las daban, mejor dicho, el gobierno se las daba a los movimientos sociales para que los movimientos sociales hicieran las altas y bajas de la gente. Esto generó un clientelismo de la marcha. Si te daban el plan o te sacaban el plan, según ellos se les cantaba. Y vos ibas o no ibas a laburar, era un subsidio al no laburo. Cuando vino la pandemia,
se reforzó, se multiplicaron los planes porque había que repartir guita de una manera para que la gente no se cagara de hambre. Y después no supieron desmontar ese monstruo que se había armado. No tuvieron el coraje político de hacerlo. Sabían que existían, me consta porque yo estuve hablando, tenía montones de fuentes en el Ministerio de Desarrollo Social que me contaban que sabían que existía este monstruo, no sabían cómo desmontarlo, no tuvieron el coraje político para hacerlo, y fue Milei el que después vino con la motosierra de la vida y cortó todo. Y ahí se ve otra falacia. Se suponía que toda esa gente era el pueblo que iba a resistir. ¿Dónde están? Cuando uno va a las marchas, lo que encuentra son sindicatos, son los partidos trotskistas que siempre están en la calle, pero no los famosos movimientos sociales que iban a resistir el ajuste y a Milei y qué sé yo, no movilizan. Hay algunas honrosas excepciones, como la gente de Juan Grabois. Hay que decir que los trotskistas, con planes o sin planes, siguen movilizando, porque siempre lo hicieron y tienen una tradición de movilización de calle casi rutinaria, pero no todos los otros movimientos sociales que eran los que iban a resistir en la calle el ajuste de Milei se metieron abajo de la cama y ahora deben estar negociando guita por otro lado. Marzo y mitad de abril nosotros teníamos un acuerdo de confidencialidad con el fondo y no podíamos hablar. Y mientras que nosotros permanecíamos callados, mientras que las imbéciles de los periodistas decían que no hablábamos porque estábamos asustados, no hablábamos porque no podíamos soltar información. Sí, no hablaban porque no podían soltar información, pero el corazón del acuerdo era lo que había trascendido, y es que el fondo le pedía que hubiera un sistema de bandas y el gobierno no quería que hubiera un sistema de bandas. Es tan sencillo como esto. El gobierno tenía miedo a que el sistema de bandas no aguantara y que hubiera una expectativa devaluatoria que llevara el dólar rápidamente por encima de la banda. No sucedió, el dólar más o menos se estabilizó en alrededor de 1.200 pesos. Si uno lo computa, la confluencia ahora del dólar oficial, o sea, analiza el dólar oficial antes del acuerdo con el fondo, ahora la devaluación fue del 8%. ¿Se esperaba mucho más? Sí, pero también hay que decir que recuerden que la devaluación que programaba el gobierno era del 1% mensual. Desde febrero, y si quieren, antes era del 2% mensual, o sea que en un solo mes una devaluación, según se mire, de 4 meses de crawling peg o de 8 meses de crawling peg. Todavía no se ve claramente cómo va a impactar. La medición de las consultoras dice que la inflación de abril va a ser más o menos igual a la de marzo. ¿Por qué? Porque ya había una remarcación previa de todo lo que se veía venir, porque daban por descontado que iba a haber una devaluación con el acuerdo del Fondo Monetario. Entonces ya las fabricantes de alimentos y buena parte de la cadena productiva ya había remarcado los precios por las dudas, como sucede en la Argentina, y la inflación de abril se quedaría en este nivel del 3 y pico %. Yo estaba al lado de él, así que fui testigo presencial y ocular del hecho. A ver, a mí me parece que si vos me sacás una foto a mí, yo estoy en todo mi derecho, tenga o no una cuota de poder en algún lugar en sacarte una foto. Y de hecho, el asesor Caputo le sacó una foto, quería saber quién era el periodista porque quería efectivamente ver si había salido bien o no la foto. Fue una situación muy incómoda para todos, pero la intención de Santiago era efectivamente ver cómo habían salido las fotos, nada más. Qué lindo, qué lindo. Gran justificador Adorni de todo en la vida y sus alrededores. Gran justificador de todo. Ahí lo tienen al candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires y vocero presidencial justificando lo que hizo Santiago Caputo. ¿Qué fue lo que hizo Santiago Caputo? Justamente el día del debate lo acompaña Adorni y un fotógrafo le está sacando fotos. ¿Vieron cómo es esto? Cuando las máquinas modernas aprietan y sacan, se escucha chac, 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 y te sacan un montón de fotos. Y se ve que Caputo se sintió incómodo y le agarra la credencial a ver quién era la persona, como queriendo decir, a ver quién sos vos. El problema con Santiago Caputo es que está el antecedente de lo que pasó con Facundo Manes, cuando le dijo, te voy a tirar todo el aparato del Estado encima. Cuando un fotógrafo viene Santiago Caputo, que tiene este antecedente, y que tiene el antecedente de que en su cuenta trucha de Twitter insulta a los periodistas y amenaza a todo el mundo, y es el que ha encargado encuestas para ver si convenía o si la Argentina estaba preparada para un régimen autoritario, y da como para preocuparse si un tipo que sueña con un régimen autoritario, mileísta, te agarra la credencial y te mira, si a uno le hubiera pasado, vos te acercás al fotógrafo y decís, querido, no me mandás la foto después, punto. Esto es lo que hace un gaucho, una persona normal, un argentino de bien. Ya si te acercás y le mirás la credencial, viniendo de una persona que se jacta de poder tirarte el poder del Estado encima, uno tiene todo el derecho a inquietarse. Y en verdad los que lo vieron alrededor pensaron lo mismo. Che, se te acerca Santiago Caputo,
y te agarra la credencial. Por suerte ya publicaron las fotos que le sacó Caputo, le sacó el fotógrafo a Caputo, y ahora se sabe si salió bien o no en la foto. Ahora, que Adorni diga que lo que quería saber era si salió bien en la foto para después subirla a sus redes sociales donde se hace el Peaky Blinder, es una excusa que se creen pocos. La verdad que no es el enfrentamiento por el enfrentamiento mismo. Nosotros representamos intereses de la clase trabajadora, de los trabajadores formales, de aquellos que no tienen trabajo, y tenemos necesidades que no están siendo atendidas, ¿no? Es decir, la pérdida del poder adquisitivo, el techo de las paritarias, la pérdida de puestos de trabajo. Y mientras no tengamos una mesa de diálogo donde podamos tratar esta problemática y solo tengamos para adelante, digamos, incertidumbre, la protesta social va a estar siempre. Este Jorge Solá es uno de los actuales voceros de la CGT. Y acá hay que entender qué fue lo que pasó. Y es esto que yo les contaba en el comienzo, cuando uno segmenta la actividad económica y la actualización de los salarios. Durante el año pasado la CGT se quedó quietita. Después de aquellos 2 paros en el primer momento, la CGT se quedó quietita, hubo diálogo, lograron en la justicia frenar buena parte de los recortes a las conquistas laborales que suponían el DNU y la ley base. Se quedaron quietitos. Y algunos sectores decían, che, ¿y ustedes qué hacen que están tan quietitos y dialogan con el gobierno? Hasta que se vio que el gobierno los estaba boludeando, les estaba haciendo jueguito. Y en un momento dado se desayunaron con esta orden que dio el ministro de Economía Caputo, decir, muchachos, se acabaron las paritarias por arriba del 1% mensual. Entonces ahí la CGT dijo, estamos perdiendo, vamos a empezar a perder por lo menos el 50% de los aumentos cada mes. Y ahí la CGT decidió ponerse un poquito más picante. ¿Sí? Por eso también se entiende la futura renuncia de Héctor Daer, que ya dijo, yo no me voy a presentar a ser nuevamente secretario general de la CGT, aunque funciona como un triunvirato. La CGT ve que no hay acuerdo posible, más allá de algunas fintas coyunturales, que venga Guillermo Franco si les hable bajito como el proctólogo, y venga otro y se haga el amigo, y qué sé yo, no tienen mucho acuerdo. Es más, corría el rumor ayer que están pensando poner en la página de la AFIP un botón para que cada uno pueda desafiliarse automáticamente a los sindicatos, como para pegarle a la recaudación de los sindicatos. Están evaluando esto. Se está discutiendo en la Comisión de Legislación Laboral, en diputados, un proyecto para afiliación voluntaria o desafiliación voluntaria, y también para recortar los aportes patronales a los sindicatos. Pero el gobierno estaba evaluando, después de entender que ya hubo un paro general, hubo una marcha de protesta ayer sumándose a los jubilados, que la CGT entiende que les están cortando los aumentos salariales a sus propios trabajadores, a su propia base. Esto en algún punto se les puede llegar a volver en contra a los propios dirigentes sindicales. Mientras tanto, el gobierno está evaluando un botón en la página de la AFIP para la desafiliación automática a los sindicatos. O sea, con lo cual, nada hace pensar que este conflicto, este enfrentamiento entre CGT y gobierno vaya a terminar. ¿Qué es lo que busca la CGT con las marchas, con los paros? Poner en agenda el conflicto. ¿Sí? Después viene el debate, saltan todos los voceros del gobierno, periodísticos y no periodísticos, a decir funcionarios y no funcionarios, a decir el tercer paro que le hacen a Milei, y como no es un gobierno peronista hacen paro, y todas las cosas habituales que se dicen. En verdad, lo que busca la CGT es poner en agenda que las cosas no están tan bien, que hay conflicto, que hay algún grado de incomodidad entre los trabajadores. Ya sea porque los trabajadores registrados están perdiendo actualización de sus salarios, pero también por el desempleo, que esta es la otra gran cosa. En la medida que la actividad económica crezca en base a la importación, porque esta es la única apuesta que tiene el gobierno para bajar la inflación, importar barato frente con un dólar barato, o sea, importar barato, dólar barato, plata dulce, ya lo vimos en otras épocas, esto genera desempleo, esto va a generar más gente que se quede sin laburo. Para el sector laburante, hoy es el Día del Trabajador, los problemas son dos. Primero, quedarse sin laburo. Y segundo, que la actualización de tu salario va a seguir perdiendo contra la inflación.